No, no, sí, ya porque no me bajé la aplicación, porque no entré por la aplicación. Por ahí. Ah, buenísimo. Se puede arreglar esto. Pero justo por dentro. Ahora voy a la charla. Bueno, vamos a comenzar, si les parece. Les damos las bienvenidas a todos y a todas a este nuevo seminario abierto. En esta ocasión nos acompaña muy amablemente el profesor y doctor Diego Golombek, seguramente por muchos conocidos, licenciado y doctor en biología de la Universidad de Buenos Aires, es actualmente profesor de la Universidad de Quilmes, ha publicado tantísimos trabajos de investigación, dirige el laboratorio de cronobiología, ha trabajado en distintas universidades nacionales e internacionales, y es director de la colección Nuevos Enfoques en Ciencia y Tecnología de la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes. Nos acompaña también, que va a ser una suerte de interlocutor, un profesor e investigador del instituto, Ignacio Dollaga, que también es doctor por la Universidad de Buenos Aires, es egresado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, es profesor adjunto de la Cátedra de Física, profesor de una cátedra en el ciclo básico común, también con una trayectoria en investigación, didáctica de las ciencias y muy reconocido en su ámbito de trabajo. La propuesta de hoy es diálogos sobre la enseñanza y la difusión. Claramente, como se suele decir, y digo nada más que esto, así ya les paso la palabra, las distintas disciplinas y carreras que conformamos el universo de la universidad, tenemos claramente muchas diferencias. Sin embargo, hay algo que nos pone en igualdad. Todos formamos parte y tenemos como objeto y como tema de nuestro trabajo el conocimiento. Ahora, con el conocimiento se pueden hacer muchas cosas, se puede producirlo, se puede transmitirlo y se puede difundir. Y creo que ese es el foco y el propósito central de la charla de hoy. Así que los dejo a Ignacio y a Diego, y reiterando el agradecimiento. Bueno, gracias Marisa, gracias por la generosa presentación también. Y quiero empezar, bueno, saludándote, Diego, ¿cómo estás? Es un gusto volver a encontrarte. En esta pandemia nos hemos visto más seguido que en otras oportunidades, ¿no? Lo que tiene este tipo de encuentros. Quería empezar también agradeciéndote la generosidad de prestarte un diálogo abierto, donde no hubo ningún tipo de restricción sobre qué preguntar, sobre qué temas abordar, y eso me parece que habla un poco de tu personalidad y tu generosidad también con respecto a lo que haces, teniendo en cuenta que hoy aparte, no vale decirlo, también formas parte de la gestión pública en un puesto bastante importante a nivel nacional. Entonces eso también habla muy bien de tu rol como gestor de la política pública, ¿no? Prestarte a una entrevista prácticamente sin ningún lineamiento y totalmente abierto a conversar. Quiero empezar con una idea cortita, breve. Sabemos que en los últimos tiempos, bueno, aparecieron como distintas maneras, distintas formas de llamar a lo que tradicionalmente le decíamos divulgación científica, ¿no? Aparecen términos como comunicación pública de la ciencia y la tecnología, popularización de la ciencia y la tecnología. Y yo pensaba que, claro, detrás de cada una de estas etiquetas hay, si se quiere, algún tipo de posicionamiento político-ideológico, ¿no? Sobre el rol del conocimiento científico con respecto al pueblo, ¿no? Una palabra que también tiene una carga ideológica interesante para discutir. Entonces quería preguntarte esto. ¿Cómo ves esta polisemia, esta cantidad de cosas que ha aparecido, más que polisemia,
gran cantidad de etiquetas que refieren quizás a la misma actividad, pero que cada una habla desde un lugar distinto, nos interpela desde un lugar distinto. ¿Con cuál te sentís vos más cómodo? Bueno, muchas gracias, Ignacio. Hola, antes que nada. Hola, Marisa. Hola a todos y todas. También muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nos estamos viendo más en estos tiempos, pero siempre de la cintura para arriba, ¿no? O sea, nadie quiere saber qué hay abajo. El pijama, el color de las pantuflas, por las dudas, ¿no? Es raro conocerse o comunicarse por este medio. Y hay algo que me llama la atención antes de ir a la pregunta también de esta forma de comunicarnos o de dar clase. ¿Notaron que en algún momento de las comunicaciones por Zoom o por Meets, todos nos volvemos espiritistas? Hay un momento en el cual empezamos a decir, ¿estás ahí? Si estás ahí, dame una señal. Prende y apaga la luz. Es maravilloso, ¿no? Como hemos retrocedido 200 años a través de estas comunicaciones. Pero bueno, la pregunta es muy concreta, ¿sí? Es ¿de qué hablamos cuando hablamos de contar la ciencia en particular? Y como bien decías, Ignacio, la forma en la cual llamamos lo que hacemos no es inocente, no es casual y tiene mucho detrás, ¿sí? ¿Cómo definimos nuestra profesión? Yo suelo contar alguna anécdota, ponele, Abelardo Castillo, el gran escritor argentino, gran cuentista, cuenta que de muy joven, en un momento de adolescente, tuvo que llenar un formulario o anotar su nombre en un hotel o lo que fuera, y se animó a poner en el formulario profesión escritor. Y a partir de ahí se sintió escritor. Entonces, ¿qué ponemos los que contamos la ciencia en un formulario, en el hotel, en el pasaporte? ¿Contadores de ciencia? ¿Qué sé yo? Entonces, las palabras que usamos son un poco las que decía Ignacio recién. En Argentina la más común es divulgación, ¿no? En otros países latinoamericanos se habla mucho de popularización. Las dos atienden un poco a lo mismo, ¿no? A ver, divulgación le cuento al vulgo, al pueblo, popularización le cuento al popolo, lo mismo, ¿sí? Eso esconde lo que en la Academia de Comunicación de la Ciencia se suele llamar modelo de déficit. ¿Por qué déficit? Porque está la ciencia acá arriba, científicos y científicas que saben de qué se trata, y el pueblo acá abajo. Y hay un déficit, hay que cubrir ese déficit. De hecho, las metáforas que usamos para hablar de comunicación de la ciencia son de déficit. Bajamos el conocimiento, lo traducimos, ¿sí? O sea, estamos un poco, al decir divulgación o al decir popularización, estamos hablando de modelo de déficit. Nadie pretende que no se nombre de esa manera, porque todos entendemos, ¿sí? Si te dicen hago divulgación o esto es divulgación, se entiende de qué se trata, salvo que vayas a una librería en Buenos Aires al estante de divulgación donde va a aparecer cómo criar a tu hámster o la dieta de la luna o cosas así de simpáticas. A mí me gusta más hablar de comunicación pública de la ciencia. Ahora, en público está el pueblo, también, sí, así, también hay un poco de déficit, pero comunicación, la raíz latina de comunicación es comunicare, poner en común. Ahí no hay déficit, ahí no hay alguien que sabe mucho y otro no sabe una goma. Todos saben, todos tienen sus propios saberes y los comparten de alguna manera. Y lo último que te contesto con esto, las tres acepciones principales, divulgación, popularización o comunicación, siguen un modelo muy lineal, ¿no? Modelo de alguien genera un mensaje y alguien lo recibe. Y va en ese sentido, del que lo genera al que lo recibe. Comunicamos, divulgamos, popularizamos. En inglés es exactamente al revés. En inglés esta no sé, disciplina, profesión, se suele llamar comprensión pública de la ciencia, ¿sí? Public Understanding of Science, PUS, ¿no? Quiere decir que se piensa del otro lado. Se piensa en el que recibe el mensaje, no solo en el que lo manda. Uno podrá decir, bueno, es pura retórica, ¿a quién le importa? Importa. Ponele que haces una evaluación de un programa de divulgación científica. ¿Qué vas a evaluar? Los productos de la divulgación. Vas a evaluar los programas de tele, vas a evaluar las noticias en los diarios, ¿sí? Los libros. Si haces una evaluación de una comprensión pública de la ciencia, vas a usar encuestas públicas, encuestas de percepción, que en Argentina se hacen por otro lado, para ver qué recibió tu público. Así que, de nuevo, esto lo hacemos a puertas cerradas, ¿sí? En una reunión de este tipo, donde uno puede darse el lujo de analizar qué quiere decir la palabra, qué quiere decir que yo hago divulgación o hago comunicación o comprensión pública. Hacia afuera, mientras se entienda de qué se trata, ya está. Si la gente entiende de qué se trata divulgación, vamos con esa, ¿sí? Pero hacia adentro pensemos un poquito más. No, pero es súper interesante lo que decís y me lleva directamente al segundo tema que quería por ahí discutir con vos. Así como ha venido creciendo
quizás esta cuestión de que hay como distintos enfoques que yo planteaba al principio, podríamos pensarla más como un camino, ¿no? De la divulgación a la comunicación, pasando a la realización, no sé, como querramos, digo, viéndolo como un proceso evolutivo de los modelos. Pero también me parece que cada una de estas etiquetas y cada una de estas cuestiones que hay detrás, estos posicionamientos detrás, también va a exigir determinadas características, un brete, pero puedo llamarlo competencias o quizás habilidades, de quienes ejercen esta tarea, de quienes trabajan de comunicadores de la ciencia. Y en ese sentido también hemos visto multiplicarse la oferta formativa, sobre todo en el posgrado, que van teniendo nombres diversos, en universidades nacionales, pero sobre todo en universidades privadas aparecen también muchas ofertas. A nivel de especialización hay mucho, alguna cosa a nivel de maestría, y supongo que habrá doctorados que también alguien podría hacer alguna investigación de características doctorales en este término. Entonces me llevo a preguntarme si vos pensás que este rol tan particular del comunicador científico requiere una formación específica y, en todo caso, cuál debería ser esa formación y qué cuestiones debería considerar, porque tradicionalmente lo hacen, digamos, diversos que salen a llevar adelante esta tarea, quizás de manera, vamos a decir, en los últimos 20 años hemos visto mucha gente que ha salido y se ha ido perfeccionando, se ha ido formando sobre la marcha, pero hoy aparecen ya trayectos formativos formales. ¿Qué pensás sobre estos trayectos formativos formales y qué características crees que debería tener la formación de los comunicadores científicos? Para contestar eso, agrego otra definición a la de la pregunta anterior, que es la del periodismo científico, la de contar las noticias de la ciencia. Uno podría definir un poco la divulgación como que contamos las historias de la ciencia. El periodismo cuenta noticias, y un formato particular de noticias que suele empezar en los diarios diciendo un grupo de científicos, ¿vieron? Siempre empieza así. Es más, un grupo de científicos de la Universidad de puntos suspensivos y algo en CH, Michigan, Massachusetts, Chicago, por las dudas, ¿no? Bueno, también tenemos que preguntarnos quién es un periodista científico. ¿Es un periodista que aprendió de ciencia? ¿Es un científico que aprendió el oficio? Vale para las dos cosas. En periodismo científico es un poco más claro. Es un periodista, es un comunicador que se fue formando en algunos aspectos de la ciencia. De hecho, en Argentina no hace tanto tiempo tenemos periodistas científicos profesionales, o sea, que se dedican a eso. Siempre hubo poquitos. Ahora hay unos cuantos, no suelen tener mucho trabajo porque los medios no suelen dar mucho espacio para esto, pero están ahí bien formados y ahora, en pandemia, vaya si los necesitamos, ¿sí? Que en lugar de las gansadas que solemos escuchar en la tele o en los diarios, que haya gente que sea una verdadera bisagra entre el mundo de la ciencia y el público. Pero salgo un poco de ahí. Bien dijiste posgrado, ¿sí? Si uno analiza qué pasa en el grado, pasa poco y nada. Tiempo, no había ninguna carrera de comunicación en Argentina que tuviera como materia periodismo científico o comunicación de la ciencia. Ahora hay 2 o 3, tampoco que haya tantas, ¿sí? En sociales de la UBA, ¿sí? La daba Moledo en una época que falleció hace muchos años, Sí. y no se reemplazó esa materia, ¿sí? Ahora en José C. Paz, en algunas se están empezando a hacerlo. Lo mismo pasa del otro lado. ¿Qué pasa en las facultades de ciencias? Hay cursos de grado para jóvenes que se interesen en contar la ciencia, optativo, ¿no? Nadie pretende que sea obligatorio. Muy poco y casi nada, te diría. Claramente, el mundo de la comunicación de la ciencia es un híbrido entre la comunicación y la ciencia. Y bienvenidos los que quieran venir de cualquiera de los dos lados, pero tienen que conocer el otro bando, ¿sí? Si vos venís desde las ciencias, está bien, vas a aprender mucho en la cancha, por supuesto, pero lo vas a aprender antes si tenés una inducción a de qué se trata el mundo de la comunicación. Una inducción, no más que eso. Después hay que laburar, ¿sí? Después hay que ponerse en la cancha y ver de qué se trata. Si venís del mundo de la comunicación, necesitas una inducción al mundo científico. Cuando eso no ocurre de uno u otro lado, se nota mucho, ¿sí? Hay una eterna lucha entre el bien y el mal, ¿sí? O sea, entre la ciencia y el periodismo, ¿sí? Donde no se quieren mucho, ¿sí? Para el periodista, el científico, la científica es aquel que abre la boca y salen ladrillos. Tomá, te pega y después te pide la nota antes de que salga, ¿sí? Para el científico, el periodista o la periodista es alguien que tergiversa profesionalmente lo que uno dice. Vos dijiste algo y sale otra cosa, ¿sí? Y no es cierto, ninguna de las dos cosas son ciertas.
Pero eso se salva, esa grieta, porque es una verdadera grieta, se salva cuando ambos conocen algo del otro mundo. Sobre todo si quien está en el medio, ese divulgador, ese contador, realmente es un híbrido, ¿sí? Porque no se puede hacer de otra manera. Si un periodista no científico hace una nota de ciencia y no conoce cómo funciona el sistema científico, qué es un paper, no detalles, ¿sí? Las cosas más generales, qué es una fuente, qué es una evidencia, no puede hacer una nota de ciencia. Si un científico se pone a hacer comunicación, y bienvenido sea, y no conoce el mundo de la comunicación, va a ser muy buena ciencia, ¿sí? Pero se va a olvidar de los formatos de la comunicación. Va a ser un programa de tele que va a ser un programa de ciencia, pero no de tele. Va a ser un libro que pretenda llegar al gran público y va a ser un libro de ciencia, no un libro que llegue al público. Entonces, es necesario lograr ese punto común, ese punto en el cual los comunicadores sean permeables y se expongan al mundo científico, y los científicos y las científicas se expongan al mundo de la comunicación. Ocurre un poco en el posgrado, ocurre sobre todo en las facultades de ciencia, ¿sí? En exactas, en farmacia y bioquímica de la UBA, en algunas facultades de ciencias, en Rosario, en Córdoba, existen espacios para científicos y científicas que quieran apropiarse del mundo de la comunicación. No tanto al revés, ¿sí? Se supone que al revés, aquel que se formó en comunicación ya tiene las herramientas para salir al campo. Yo no creo que sea así. Los que son periodistas científicos profesionales se han formado y se han empapado un poco del mundo científico. Si no, no funciona del todo. Bien. ¿Sabés qué me hace acordar un poco a mi experiencia personal? Digo, y a todo lo que hacemos, lo que hago yo, que es didáctica de las ciencias naturales, como decía Marisa, que también en general tenemos esta misma cuestión, ¿no? Estamos formados quizás en ciencia y luego, en mi caso particular, ¿no? El interés por la educación y la formación en educación en particular, como una especie, si se quiere, de amalgama. No sé si me gusta tanto el término, tendría que buscar alguno que me guste un poco más. Nosotros solemos decir que somos como mutantes, que en algún momento se produce una especie de mutación cual tortuga ninja y terminamos siendo didactas de la ciencia. Bueno, algo así es lo que vos te estás refiriendo. Y en esa misma cuestión, en un congreso de educación en ciencias, hace unos años, justamente hablabas de Moledo. Yo me acuerdo de una mesa que armamos, también queriendo hacer un poco de grieta, o mejor dicho, queriendo aprovechar la grieta para pensar, una mesa donde sentábamos divulgadores. Estuvo Nicolás Olsevi, que fue discípulo de Moledo y comparten ese libro extraordinario, Historia de las Ideas Científicas, y estaba Andrés Resnick, por ejemplo, que también se hizo popular ahora con su programa en Canal 7, bueno, y tantas otras cosas que ha hecho. Sí, era un grupo de divulgadores de las ciencias que los sentamos con un grupo de profesores de ciencias, porque esta grieta también existe entre estas dos cosas, ¿no? Y esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre los comunicadores científicos y la comunicación en ciencia, y los profesores de ciencia y la educación en ciencia, ¿no? Digo, ¿cómo es esa tensión? Es una relación que, al menos yo diría, no siempre es tan armónica como uno creería. Incluso es como por momentos tensa. ¿Y qué puede aprovechar la educación en ciencia de la comunicación de la ciencia y viceversa? Creo que diste en el clavo con la palabra aprovechar. Parece que esa es la posta, ¿no? Cuando uno hace comunicación de la ciencia, no necesariamente está pensando en que sean productos que lleguen a la educación formal, ¿sí? Cuando llegan, es un lujo. Cuando vos haces un libro de comunicación, de divulgación científica, un programa de tele o de fuera, y ves que lo están usando de alguna manera en el aula, es maravilloso. Sos Gardel, bueno, mejor otro Carlos, sos Darwin, ¿sí? Porque no es el objetivo de hacer divulgación. Pero, del otro lado, hay una serie de personas que están en el aula y aprovechan estos productos como disparadores. Vamos, la autoridad del aula es el docente, es la docente, y sabe dónde quiere llegar, ¿sí? Sabe cuánto tiempo tiene, tiene que tener más o menos de qué se trata, y en general es así, debemos confesar que es así. A veces hay temas particularmente áridos, ¿sí? Temas que cuesta un poco el interés del estudiantado, que cuesta la comprensión, que cuesta el entusiasmo, y ahí
se pueden aprovechar como zanahorias, como ganchos, estos productos de comunicación científica. Jamás van a reemplazar, por supuesto, la educación formal. Es la educación formal y no hay con qué darle, y tiene sus reglas, y mal que mal funciona bien. En ciencias naturales, al menos en la educación obligatoria, tiene sus cosas, pero ese es otro tema. Pero mal que mal funciona el mundo educativo. Lo que yo he notado es que hay profes que aprovechan esto y con eso alargan una clase, ¿sí? Y cuando pasa eso es buenísimo, ese es el verdadero encuentro entre dos culturas. Del otro lado, ¿sí? La verdad es que en la mayoría de los casos de quienes vos podés acompañar en un proceso de divulgación científica, y que vienen del lado de la ciencia sobre todo, es porque tienen una gran experiencia docente. Y voy al ejemplo, el ejemplo obvio, Adrián Paenza. ¿Sí? Ahí pasa algo muy raro con Adrián, que es que si vos haces una encuesta muestral, ¿sí? de las 3 millones de personas que viven en Buenos Aires, la mitad de la ciudad de Buenos Aires fue alumno de Adrián. No sé cómo ocurre, ¿sí? Pero todo el mundo dice, sí, yo fui alumno, no les creo mucho, ¿sí? Preguntás en un colectivo cuántos fueron alumnos, oh, sí, el colectivo lo levantan, difícil. Pero quiero decir, es un tipo que dejó mucha huella como profe, ¿sí? Y vos escuchás al Adrián dando clases y al Adrián frente a una cámara y es el mismo, ¿sí? Y pasa mucho, ¿sí? Cuando alguien sale de la ciencia para exponerse a hacer comunicación, en general aprovecha muchísimo las herramientas de tantos años al frente de un curso, porque los docentes somos un poco divulgadores también. Necesitamos generar ese interés, generar esa curiosidad. Si eso no pasa, a ver, posiblemente el fenómeno didáctico no se va a ver tan bien y nosotros no lo vamos a pasar tan bien, porque vamos a ver que no hay un ida y vuelta. Por tanto, me parece que ambos lugares pueden aprovechar perfectamente sus enfoques. Del lado de la enseñanza es muy claro, usarlos como disparadores, y funciona, posta que funciona. Es lo mismo que cuando una profe decide, vamos a ver esta película, y a partir de eso doy la clase, o leer un cuento, o lo que fuera. Bueno, más o menos parecido. Y del otro lado, aprovechar esa experiencia única que te brindan años y años de estar en clase, que tenés que renovarte, que tenés que pensar un poco, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo sorprendo? Lo de fuera. Y esos recursos son perfectamente utilizables en el mundo de la comunicación. Bien. Diego, te voy a poner en una situación así como complicada con esta pregunta, creo. Una de las acusaciones más, digamos, frecuentes que yo escucho desde la academia, digamos, desde la didáctica de las ciencias naturales, con respecto a la comunicación pública de la ciencia, es que construye una imagen deformada de ciencia. Es decir, una imagen de ciencia que atiende principalmente a, o sea, construye una imagen de ciencia y de personas que hacen ciencia masculina, de determinada característica, de determinada clase social, de determinada, bueno, que hay que ser como muy inteligente, estar por sobre la media, no construye la imagen de una persona que hace ciencia como trabajador, ya que estamos en el marco del IES, vale decirlo esto, ¿no? La construcción del investigador científico como trabajador de la ciencia también es una cosa que no aparece muy construida, y hay como una acusación grave, digamos, por decirlo así, o recurrente, no sé si es grave, hacia que esto puede estar alimentado desde algún lado, desde la divulgación. Y que de alguna manera lo quiero atar con otro tema, que es el tema de las vocaciones científicas. Porque si la construcción de la imagen de ciencia en la comunicación pública de la ciencia es una construcción distorsionada, digamos, de lo que podría ser la ciencia, esto podría tener que ver con la construcción o el reconocimiento de vocaciones científicas. Entonces, nada, yo sé que vos haces otra cosa, pero jugando al abogado del diablo te tiro esta acusación que muchas veces aparece para muchos colegas que hacen comunicación, ¿no? Que desde algunos espacios se dice que la ciencia que se muestra es una ciencia, si se quiere, extremadamente positivista, ¿sí? Es una ciencia en ese paradigma del positivismo quizás casi ingenuo, y en otros momentos, con todas estas cuestiones, sumémosle también la perspectiva de género, que está muy presente en la construcción de la imagen de ciencia y de personas que hacen ciencia, y esta dimensión también del científico como trabajador, que no aparecería tan clara en esta comunicación pública del quehacer científico y tecnológico. Es que tenés razón, no, lo tomo como algo preocupante, que cambia con el tiempo, y vamos a deconstruir un poco la pregunta, ¿sí? En principio, es cierto lo que estás diciendo, particularmente en el mundo del periodismo, por una regla muy básica: no tenés espacio, no tenés tiempo para contar historias.
Entonces, todo parece haber sido descubierto de pronto. No es raro algún periodista que llama a un laboratorio a ver qué descubrieron hoy, y nuestra respuesta es nada. Nosotros construimos historias que son muy largas, que a veces ligamos de nuestra mentora o del mentor anterior o lo que fuera, y tarda, eso sí, tenemos hitos, ¿sí? Pero tarda mucho contar esas historias y compartir de qué se trata una historia, compartir un resultado negativo, las cosas que nos pasan en el laboratorio, ¿sí? De ahí la importancia de que los comunicadores conozcan un poco el mundillo de la ciencia, conozcan un poco de ese sistema científico. Con respecto a las construcciones, sí, es muy cierto. De hecho, hay un experimento que se hace hace 50 años en muchos países del mundo, en la cual se agarran a niños y niñas de jardín de infantes, pero vale exactamente igual con cualquier edad, y se les pide que dibujen a alguien que haga ciencia, o bien imaginen a alguien que haga ciencia. Inequívocamente, como bien decís, todo el mundo dibuja o imagina a un hombre con guardapolvo, con cara rara, con anteojos, con moscas en la cabeza, con un sándwich en el bolsillo del guardapolvo, ese tipo de cosas, ¿no? Hace poco empezaron a aparecer mujeres en esos dibujos que hacen niños y niñas de jardín de infantes. Así que hay un pequeño cambio. Muy pocas mujeres, un 3%, ¿sí? Pero bueno, es un cambio, quiere decir que también está cambiando la comunicación. Y con respecto al positivismo, es un fenómeno que, volviendo a tu pregunta anterior, también atañe a la enseñanza de las ciencias. Cuando Sin nosotros duda. enseñamos algo, enseñamos un camino exitoso, ¿sí? Y redondito, como pulido para el público, e incluso sin hacer una perspectiva histórica. No contamos a Newton o a Darwin o a Lavoisier, o fuera metiéndonos en la cabeza de un Newton, de un Lavoisier, lo que se llama en psicología teoría de la mente, ¿sí? Es muy distinto contarlo de esa manera. Bueno, yo no les recomendaría mucho, y si hay químicos en la audiencia, meterse en la cabeza del Lavoisier, pues les va a ir bastante mal. Dos o tres, sí. Murió en la guillotina, sí, básicamente. A ver, imaginemos que estamos dando clases de evolución, en el secundario, en el primario, lo que fuera, y nos toca hablar de Lamarck, Jean-Baptiste Baron de Lamarck, ¿sí? Y contamos lo de las jirafas y qué sé yo, y nos cagamos de risa. Mirá las pavadas que decía Lamarck. Decía que a las jirafas le crecía el cuello, entonces las jirafitas iban a tener el cuello más largo. ¡Qué tarado! Porque no nos metemos en la cabeza de Lamarck, que en ese momento fue uno de los primeros que formuló una teoría de la evolución. Las jirafas cambian. La pifió, no importa, pero dijo las jirafas cambian. Y en ese momento era revolucionario. Lo mismo hacemos cuando contamos ciencia. Lo contamos como si fuera inequívoco el camino, como si no hubiera disensos y consensos, como si las evidencias no fueran temporarias hasta que aparezca otra técnica que te muestra otro costado de lo que estás mirando, y es un error, ¿sí? A ver, ¿cuál es la regla a la hora de contar ciencia? La primera regla es ser riguroso, casi la única regla, te diría, ¿sí? Vos no podés mandar fruta, no podés decir algo de más o menos, si estás mintiendo si haces eso. Y eso lo asegurás porque contás algo de lo que vos sos experto, o porque contactaste a expertos y expertas en el tema. Pero la otra regla, una vez que el rigor científico esté asegurado, es que todo vale, que vale hacer un programa de tele, hacer un libro, hacer una historieta o lo que fuera. En el medio, tenés que cuidarte mucho de que ese rigor que aplicaste no sea un rigor con brillos envuelto para regalo, ¿sí? De nuevo, en el periodismo esto no se puede hacer, salvo que estés haciendo una nota sobre un fraude, ¿sí? Que hay pocos, pero lamentablemente los hay, y hay que denunciarlos. Entonces, les encanta a los periodistas, ¿no? El coreano trucho que habló de la clonación, y entonces ahí tomá. Bueno, ahí sí te sacan los trapitos de la ciencia. Pero ¿qué pasa en la ciencia, llamémosla normal, para todos llamar de una manera? No se cuenta el ida y vuelta. En el periodismo no hay espacio, no hay tiempo. Tendríamos que aprovechar otros formatos de contar la ciencia, libros, por ejemplo, documentales, ¿sí? Charlas, exposiciones, y meter esos detalles, porque eso es contar la ciencia de verdad. Y uno puede pensar, pero si parte del objetivo de contar la ciencia es propedéutico, ¿no? Es tener más cientifiquitos y cientifiquitas. Y yo les cuento, te la pasás haciendo informes, pidiendo guita, la mitad de los experimentos dan mal, de fuera vos vas a pensar, ninguno va a querer. Y no es cierto, porque aún así a todos nosotros nos sigue entusiasmando. Aún si nos las pasamos pidiendo subsidios, haciendo informes, la mitad de los resultados dan cualquier verdura, te rechazan los papers, aún así a nosotros nos entusiasma. Por tanto, ¿por qué pensar
que a los chicos y a las chicas no los va a entusiasmar, metiendo también esos condimentos laturianos, ¿sí? Muy de Bruno Latour, muy de la mosca en el laboratorio, la mosca en la pared del laboratorio. Es importantísimo hacerlo, y de nuevo, un periodista científico profesional lo sabe. Un periodista que se mete a contar ciencia no lo sabe eso. Entonces, ¿qué hace? Edulcora, cuenta a los científicos como héroes que están ahí arriba y saben todo y hacen un experimento y les da todo bárbaro. Y no está bien eso. Sí. De nuevo, tu primera pregunta. ¿Quién cuenta esto? Un híbrido entre quien sabe de comunicación y sabe de ciencia. Claro. Bueno, y además digo, toda esta manera de contar la ciencia, así edulcorada, romántica, por decirlo de alguna manera, también reforzada desde otros discursos, ¿no? El discurso artístico por ahí en el cine, o el discurso, qué sé yo, de la literatura. Digo, hay otros discursos donde también aparece así como romanticona nuestra tarea. Hablaste de meterte en la mente, ¿no? Decías meterte en la mente del Lavoisier o de algún otro. ¿Por qué no jugamos a meternos en la mente de Diego Golombek? Ya que estamos acá, y pienso que vos sos muchas cosas a la vez, como todas las personas en realidad, pero de lo que nosotros conocemos de tu vida pública podemos decir que sos profesor, podemos decir que sos investigador, podemos decir que sos un hombre de los medios, porque has estado en los medios masivos de comunicación, no solo en medios pequeños, sino en grandes medios de comunicación, y que aparte de todo esto tenés también una responsabilidad de gestión, como decía al principio, ¿no? En el gobierno nacional, bueno, a nivel nacional, digamos. Entonces te quiero hacer una serie de preguntas, cada una apuntando a ese Golombek distinto, ¿no? Al Golombek profesor, al Golombek investigador, al gestor, al que está en los medios. La primera cuestión, y ahora se la pregunto al profesor, es cuando uno hace esta tarea de enseñar, casi que estamos todos convencidos, los que enseñamos disciplinas científico-tecnológicas, que hay un valor intrínseco, casi estratégico para el desarrollo nacional en la formación científica. Y quizás la pandemia puso esto muy en evidencia. Hablamos de la importancia de la formación científica para la ciudadanía, hablamos de una educación científica obligatoria para la ciudadanía, ¿no? Cuando estamos en eso, hablamos del rol social de los universitarios que estudian ciencia y tecnología también. Bueno, todo eso lo vamos tratando. ¿Cómo ves vos? ¿Es tan estratégica la comunicación de la ciencia como la educación científica? Quiero decir, así como yo puedo decir, necesito formar en ciencia y tecnología a la ciudadanía porque eso tiene que ver con el desarrollo del país, porque eso tiene que ver incluso con cuestiones sanitarias, o la emergencia que estamos viviendo en estos momentos. ¿Vos creés que la divulgación también habría que tomarla en términos estratégicos? No lo creo, no me cabe duda de que debe ser así. Y te lo contesto desde varios aspectos. Por un lado, yo soy convencido de que debiera ser una actividad obligatoria del sistema científico. Pequeña, no que tenés que ocupar mucha parte de tu tiempo porque te pagan por otra cosa. Pero contar lo que hacemos debería ser parte de lo que hacemos. Obviamente hay que dar incentivos para esto. Por ejemplo, un porcentaje pequeñísimo, si querés, de los subsidios de investigación dedicados a actividades de extensión o de divulgación. Y auditados, ¿sí? Evaluados, ¿sí? No, después ves que hiciste con esa plata. Entonces, por un lado, creo que debiera ser obligatorio. ¿Qué pasa del otro lado? Científicos te dicen, yo no lo sé hacer, no me gusta, me sale mal, lo que fuera. Bueno, no se pide que hagas una obra de teatro, se pide que si te llama un periodista para hacer una nota, se la des. Si anualmente, cuando salen los premios Nobel, resulta que es en tu área de investigación y te piden que lo expliques, que lo hagas. Que en algún momento reciba gente, si hay una visita de escuelas a tu instituto, a tu universidad, que lo reciba. A eso me refiero con actividades. Entonces, por un lado, creo que debiera ser obligatorio. ¿Por qué? Porque es estratégico. Y ahí voy específicamente a tu pregunta. Hay varias evidencias, ¿sí? de la influencia de las actividades de divulgación científica sobre el fomento de vocaciones científicas. No es inequívoco, no es que si te expusiste a eso vas a hacer una carrera de ciencias y si no, no la vas a hacer. Obviamente no es así. Y además es tan complejo ese mundo, es un mundo de la sociedad. O sea, no podemos decir que por haber hecho 5 años de Tecnópolis vamos a tener muchos más científicos. No podemos decir eso, pero hay una correlación, ¿sí? Hay muchos estudios en el mundo al respecto. Por lo tanto, si estamos convencidos de que el futuro para el desarrollo pasa por formar más científicos, más técnicas, más tecnólogos, o lo que fuera, habrá que hacer también actividades de difusión. Me remito a cuestiones políticas. ¿Cuándo nace la divulgación científica profesional? A mediados del siglo XX, en plena Guerra Fría.
¿Por qué? Porque Estados Unidos está perdiendo la Guerra Fría, ¿sí? La guerra tecnológica en particular. Los soviéticos lanzaban satélites a lo pavote, un Sputnik, otro Sputnik, la perra laica, tomá, Gagarín, qué sé yo, y Estados Unidos estaba quedando atrás en esa y otras carreras. Hay una decisión política de empezar a fomentar la divulgación científica para que más jóvenes se vuelquen a este tipo de carreras y así ir en esta carrera espacial, tecnológica, ir ganando ventaja. Y le fue muy bien. Ahí nace Sagan, ahí nace Asimov, ahí nace Martin Gardner, ¿sí? Los que hoy son los profesionales un poco de este mundo. Pero hay otra cuestión, ¿sí? La cuestión de no solamente hacerlo por cuestiones propedéuticas y para fomentar carreras. De nuevo, ¿sí? La cultura científica es parte de la cultura, no es parte de la ciencia, ¿sí? Por lo tanto, las herramientas para la cultura científica son herramientas culturales, ¿sí? Cuando vos haces un libro de ciencia, estás haciendo literatura. Cuando haces un programa de tele de ciencia, estás haciendo comunicación audiovisual, ¿sí? Con contenido científico, ¿sí? ¿Para qué? Para llevar cultura científica a la población. Y esto, de nuevo, hay muchísimas evidencias de cómo te cambia la toma de decisiones, como basado en evidencia, vos obviamente seguís otro tipo de caminos. A ver, no sé si el mejor ejemplo es el coyuntural, pero más allá de que la situación no es buena, que estamos viendo una tragedia en todo el mundo, no en Argentina, eso es una estupidez, en todo el mundo, la verdad es que más allá de ir y volver, ir aprendiendo, viendo de qué se trata, a mí me parece muy emocionante, y la palabra es esa, emocionante, que las decisiones de políticas públicas, en alguna medida, se tomen basadas en evidencias. La puedes pifiar, ¿sí? Y te permite corregir, ¿sí? Por lo tanto, más allá del propedéutico, que es fundamental, el rol principal de la comunicación científica es la formación de la ciudadanía, la cultura científica, porque no podemos darnos el lujo de tomar decisiones basadas en pensamiento mágico, en encuestas, en opiniones o lo que fuera. Y para eso se necesita cultura científica, ¿sí? Hay, los derechos humanos hablan de, en uno de sus artículos, habla del derecho a la ciencia, ¿sí? Eso se refiere más que nada al derecho a los usos de la ciencia, los productos de la ciencia, ¿no? Las curas, los tratamientos, los alimentos, las cuestiones de la contaminación, lo que fuera. También debiéramos tener derecho a la cultura científica porque nos hace mejores personas, nos hace mejores ciudadanos y mejores personas. Y eso me parece encierra un poco el por qué salir a contar la ciencia con mucho convencimiento. Te iba a preguntar en la misma línea algo respecto a tu paso por los medios, ¿no? Te hemos visto con tu programa de televisión, te hemos visto en escribir, te hemos escuchado en distintos formatos. Y un poco, bueno, fuiste relatando o sea, de tu discurso recién podemos ver lo que vos esperás de producciones audiovisuales o lo que vos esperás que suceda, cómo esperás que respondan los medios. Más allá de la construcción de cultura científica, que creo que es este último punto que vos hablabas, te quiero llevar para otro lado, que también me parece interesante, que es el tratamiento de la información concreta en términos más inmediatos. Hoy uno de los fenómenos, ¿no? Esto que acompañó a la pandemia es la cuestión de las infodemias, de las fake news, de todas estas cuestiones, informaciones de dudosa procedencia o informaciones pseudocientíficas o disfrazadas dentro de un discurso que parece científico, de dudosa procedencia. Entonces te quería preguntar, como hombre de los medios, ¿qué opinión tenés sobre cómo está funcionando eso en la Argentina? Y le agrego un componente más para la reflexión. Una de las cosas que a nosotros nos llamó más la atención en el último tiempo es cómo el discurso de la ciencia dominó la escena política, sobre todo al principio de la pandemia, ¿no? Sobre todo en los meses en Argentina, marzo, abril, mayo. Ahí uno lo escuchaba a nuestro presidente y de alguna manera parecía que estaba perfectamente en una clase no sé, de infectología, porque esos gráficos son propios de los cursos de inmunología y qué sé yo, y de repente apareció la idea de achatar la curva, no achatar la curva, el pico, cómo venía la primera derivada o la segunda derivada para ver cómo aumentaba la duplicación de la velocidad. Todo un discurso científico que empezó a dominar incluso el campo político y que luego es en los medios, digamos, de alguna manera traducido, convertido, procesado y, bueno, nuevamente comunicado de alguna manera diferente. ¿Qué crees que está pasando en los medios? ¿Crees que se trabaja con responsabilidad sobre este discurso?
en la estructura de medios argentinos? ¿Podemos diferenciar entre medio público y medio privado? ¿Qué crees que debería pasar? No, está muy bien y hay bastante análisis hecho en el mundo. En Argentina no hay tanto, debo decir, más allá de fact-checkers, de chequear informaciones, que es muy sano, pero un poco el fenómeno me parece lo merecemos investigar. Pre-pandemia, AP, antes de la pandemia, ya se sabía bastante sobre qué pasa con las noticias truchas, qué pasa con la desinformación. De hecho, hay un paper en Science de hace 2 años que demuestra que, al menos para redes sociales, las mentiras tienen patas largas y rápidas. O sea, la fake news en Twitter, que el estudio fue en Twitter, corren más lejos, llegan a más gente y más rápido que las noticias posta y con evidencia detrás. Así que con esas herramientas nos enfrentamos a una pandemia que requiere claramente información fidedigna. Saquémonos completamente del panorama a los exabruptos, ¿sí? A los outliers, a una imbécil que toma dióxido de cloro. ¿Sí? Saquémoslo, porque eso me parece ni siquiera merece un análisis y me parece que la gente tampoco le da bola. ¿Sí? Entonces, olvidemos esa parte. Me parece que el tratamiento de la información no ha sido tan malo, ¿sí? Se ha incurrido no sé si llamarlo errores, pero en problemas muy, muy claros que, por ejemplo, uno lo podríamos resumir en lo que se llama principio de autoridad. Esto es verdad de acuerdo a quien lo diga, ¿sí? En ciencia no es así. En ciencia esto no es verdad porque lo hizo un premio Nobel, es verdad pues lo demuestra alguien y hay otro ñato que lo replica en Singapur o lo que fuera. Acá un poco se apeló a esto, ¿sí? Matrícula número tanto, ¿sí? O médicos que están en medios o lo que fuera, principio de autoridad, como si fuera palabra santa, y eso no está bueno. De nuevo, lo que decías al principio, hay que mostrar la información científica como parte de un sistema científico con idas, con vueltas, etc. Claramente es una oportunidad muy interesante por el interés que está generando la ciencia, ¿sí? La gente está esperando una respuesta del científico y científica del mundo. De hecho, es la primera vez en la historia posiblemente que todas científicos y científicas del mundo estamos pensando en lo mismo. Nos está poniendo a prueba a ver hacia dónde llegamos, ¿no? Entonces, por un lado está bueno eso. Por otro lado, también está bueno que desnuda, pone en negro sobre blanco el funcionamiento de la ciencia. Cuando vos decís, hago una prueba, ¿sí? Se prueba una vacuna, ¿sí? Y aparece un efecto no deseado y parás todo. Bueno, la ciencia funciona así y está bueno aprovechar eso para contarlo. Para que otro viene y dice, te equivocaste. No hay principio de autoridad, lo que les decía, va para el otro lado. Entonces, sorprendentemente hay bastante de eso. Creo que el periodismo mayoritariamente está actuando con bastante responsabilidad. De nuevo, saco de encima los exabruptos, saco de encima las cuestiones que van en pos de una grieta. Hablo de quienes tienen vocación de informar realmente. En algunos casos el periodismo se ha puesto suficientemente crítico como para preguntar a ver qué está pasando, cómo se analizan estos datos, con lo cual no estamos tan mal como he leído en papers de otros países que la parte más pseudocientífica, más espectacular, más amarillista, lleva claramente la delantera. Aún así, es claro que los medios tienen una influencia enorme sobre el comportamiento social, ¿sí? Nosotros, si estamos como estamos, en problemas, en parte es por la falta de un acatamiento del comportamiento social a medidas que universalmente parecen ser las mejores, ¿sí? Eso es tremendamente sensible a los medios. Hay un paper que salió hace 2 o 3 semanas en una revista de comunicación de la ciencia que compara las actitudes de la gente dependiendo de a qué tipo de medios o formatos esté expuesto. Si están expuestos a redes sociales o están expuestos a medios más bien amarillistas, ¿sí? No van a tender a usar menos barbijo, a no respetar tanto el distanciamiento social, comparado con quienes están expuestos a medios más, con muchas comillas, conservadores. Es un paper de Estados Unidos, con lo cual conservador acá es el New York Times, el Washington Post, a eso se refiere con conservador, ¿sí? Esa gente va a tender a no creer tanto en conspiraciones, ¿sí? A no creer que el virus lo inventaron los chinos para dominar el mundo, o que, digamos, que viene bueno, otro tipo de conspiraciones que dando vueltas, que viene de compañías farmacéuticas para después venderte la vacuna o lo que fuera. Si están expuestos a medios más, con muchas comillas, serios, van a creer menos en esto y van a respetar más las normas sociales y sanitarias que todo el mundo está de acuerdo que son las que debemos cumplir.
Por lo tanto, la importancia de los medios es mucho más allá de la información, tiene una influencia sobre nuestro comportamiento, ¿sí? Y desde ese punto de vista, mal que mal, yo no soy gran consumidor de medios, ¿sí? No tengo tele, por ejemplo, hace muchos años, y no tengo tele, cable o aire. Tengo Netflix, por supuesto, pero me informo más por la compu, o eventualmente redes sociales, o leo diarios en la compu. Pero lo que yo veo, la verdad que está bastante bien. Tenemos excelentes logros de ciencia en Argentina y han sido bastante bien tratados. Los de la gente está en inmunología, en infectología, en materiales. Así que no me parece un costado oscuro de lo que está ocurriendo, pero sí algo en lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿qué pasa cuando hay exabruptos? Y termino con esto. ¿Qué pasa donde efectivamente ves algo que los quiere matar? ¿Sí? O los antivacunas o lo que fuera. Claro. Me parece que hay que separar mucho los posibles efectos de estos exabruptos. A ver, si estamos hablando de un disparate como el terraplanismo, o disparates como la astrología o lo que fuera, ¿tenemos que gastar nuestro tiempo, nuestros recursos en salir a pelear, lo que yo? Opinión muy personal, yo creo que no, ¿sí? No le hace mal a nadie. Y de hecho, ¿quién no lee el horóscopo en el diario? ¿Sí? Y lo elegís a ver cuál te conviene o le fuera, pues es divertido, ¿sí? En cambio, si esa pseudociencia viene del lado de los antivacunas, de los defensores de la homeopatía, cuando debe tratarse a una enfermedad alopáticamente, o conspiraciones que tienen que ver con que nos están haciendo usar barbijo porque bla, 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 ahí es donde tenemos que levantar la voz. Tenemos que elegir un poco, digamos, el arte de la guerra de Chen Tzu dice en algún momento, uno debe elegir qué batallas va a pelear. Claro. No lo dice, lo acabo de inventar, pero está buenísimo, ¿no? Parece que lo hubiera dicho. No, quedaba bien, más la cita Queda buenísimo. potente. Pero nosotros como comunicadores y científicos tenemos que elegir qué batallas vamos a enfrentar. Algunas no le demos ni pelota. Nosotros como comunicadores científicos, ¿no? Me quedan dos preguntitas más y después le voy a dar el paso a Marisa para que termine de decirnos cómo cerramos el espacio y demás. Pero una va dirigida a este nosotros como comunicadores científicos que acabas de decir. Había dicho que Diego Golombek es varias cosas a la vez. Una de ellas es investigador, vamos a decirlo, investigador de CONICET, que dentro de lo que es el Sistema Científico Tecnológico Nacional es incluso un lugar aspiracional. Digo, por un montón de cuestiones y demás. Esto tiene que ver con la construcción de nuestro sistema científico. Desde ese lugar, ¿vos creés que las instituciones de ciencia y tecnología del país, entre ellas, digo, por poner un caso paradigmático, el CONICET, hacen todo lo que tienen que hacer en comunicación pública de la ciencia? Es decir, ¿son actores relevantes para la comunicación pública de la ciencia? Porque, digo, o podrían hacer más, o tendrían que hacer otras cosas. Ya nos diste algunas pistas cuando dijiste que en los proyectos o demás debería poner a todos los investigadores a hacer un poquito de esto. Pero ahora lo que estoy preguntando es, ¿deberían llevar adelante o llevan adelante todas las políticas institucionales, estas instituciones de ciencia y tecnología del país, que tendrían que llevar adelante para garantizar el desarrollo estratégico, como hablábamos recién, de la comunicación pública de la ciencia y la tecnología? A ver, todas las anteriores son correctas, ¿sí? No se hace lo suficiente. El CONICET es paradigmático, ¿sí? Para la comunidad, para la sociedad, la ciencia es el CONICET. Se ha construido como en un valor, de hecho, incluso es un lugar, ¿no? Vos hablás con alguien y la idea es trabajar en el CONICET, ¿no? Es decir, el CONICET es un edificio enorme donde trabajan 10.000 personas. Ese es un poco el imaginario que hay sobre el Consejo, y eso también tendríamos que explicarlo. Es menor, pero no importa. La respuesta es: se hace mucho más que antes, ¿sí? Claramente, desde las universidades, desde el CONICET, desde otros institutos, incluso desde lugares privados, fundaciones, etc. No alcanza, claro que no alcanza, y debiera ser parte de un plan institucional la comunicación de lo que se hace en ciencia. A ver, muchas veces esto queda librado a la buena voluntad o el entusiasmo de investigadores o investigadoras que lo hacen porque tienen ganas, porque quieren dedicar parte de esto. Ejemplo típico, lo que en su momento fue la Fundación Campomar o Instituto Leluar, ¿sí? Que empezó un poco con esto por la obsesión de un investigador, de Enrique Velocopitov, discípulo de Leluar, que dijo: che, acá si no empezamos a contar lo que hacemos, vamos muertos, ¿sí? Hizo ¿sí? Que le mandó telegramas de despido a varios investigadores senior
y obviamente era una broma, se notaba que no, y cuando fue el seminario les dijo, esto nos va a pasar si no empezamos a contar lo que hacemos. Creó la primera escuela de comunicación científica en Del Lugar, yo la hice hace muchísimos años, ¿sí? Pero porque él se le cantó hacerlo, ¿sí? No porque la institución tenía una política de hacerlo. Eso está cambiando para bien, falta mucho, ¿sí? Si nosotros no empezamos en la formación de grado a concientizar de la necesidad de contar, a dar herramientas de cómo contar, difícilmente vayamos a cambiar el sistema. Desde arriba también se puede hacer, pero me parece que la aposta es que desde abajo hay un movimiento para hacerlo. Los científicos y científicas más jóvenes son mucho más conscientes que nosotros de que esto es necesario, ¿sí? Por tanto, habrá que aprovecharlo. El otro asunto es animarse, porque si hacen algo la mayoría de estas instituciones es, valga la redundancia, comunicación institucional. La gacetilla, ¿sí? La gacetilla de se descubrió tal cosa, un grupo de científicos de la Universidad descubrió esto, lo publicó en este paper y qué sé yo. Pocas veces se animan desde la institución a como cruzar el charco y hacer una cosa un poco más jugada, porque queda mal, y mira qué van a decir los colegas, qué van a decir la competencia o lo que fuera. Y ahí es donde más enganchamos a la gente, cuando vos te animás, manteniendo el rigor científico, a usar otros formatos, a usar formatos con ficción, con humor, con personajes, con arte o lo que fuera, claramente la gente se va a enganchar más. Entonces, además de que nos falta hacer más, nos falta cualitativamente animarnos a alguna de estas cosas. Cada tanto pasa, ¿sí? Ponele, la Universidad Nacional de Córdoba tiene un grupo de teatro científico, ¿sí? Y es de la universidad. Y fomentan esto. Bueno, el Ministerio tiene el C3, ahora, el Centro Cultural de la Ciencia. Pero pasa poco que haya esta vocación de contar la ciencia de otra manera, animarse a hacerlo. Cuando uno de los programas que yo hice, se llama Proyecto G, tuvo un montón de temporadas. En las primeras temporadas nosotros llamábamos a muchos científicos, pero los poníamos a hacer de personajes, ¿sí? De barrendero, de cocinera, de lo que fuera. Pocos aceptaban, ¿sí? Pocos aceptaban, pero cuando aceptaban era poner a la persona de ciencia en otro lugar. Y a mí me parece eso es muy válido. ¿Sí? Ver lo que vos decías, de construir un poco a la persona de ciencia, tanto como trabajador por un lado, como persona que se ríe, que un laboratorio es un lugar divertido, hay música, hay sándwiches de miga, hay chistes, ¿sí? Y eso también lo tenemos que mostrar, y muchas veces no nos animamos a hacerlo. Entonces, la respuesta lo decís, sí, hay mucho hecho, hay mucho más que hacer, pero por otro lado, también aprovechando que hay mucho más que hacer, cualitativamente podríamos hacerlo de otra manera. Bien, la importancia, no volver el énfasis en esto, la manera de narrar, ¿no? La manera de contar, que es algo que estuvo a lo largo de toda nuestra conversación. Sí. Última pregunta que te quiero hacer, apelando al Diego Funcional. Un segundo, Ignacio, me sonó el timbre, solo veo quién es y vengo corriendo. Es cosas del Zoom. Sí, cosas por supuesto. Te pido 1000 disculpas. Por supuesto, no, que es así la realidad en la que vivimos. Bueno, podemos hacer, si te parece, Marisa, aprovechando hasta que lo esperamos a Diego que retorne un poco de síntesis de lo que fuimos hablando, ¿sí? Y preguntarte también, Marisa, un poco, estás, me parece, silenciada. Estás todavía muteada, tenemos que... Sí, perdón, acá, sí. Bueno, creo que todos vamos a coincidir que Diego ha atravesado una cantidad de temas transversales que más allá de nuestras disciplinas, todos nos confrontamos con esto, me estoy refiriendo, porque además tan cercano a la actividad de la docencia, ¿no es cierto? Que va de suyo, a veces es una forma, cuando decimos, y yo mencionaba antes, transmitir conocimiento, ¿sí? Forma parte de difundirlo, y nuestra mayor expertise como docentes es de hacerlo de forma tal que para aquellos a quienes nos dirigimos no lo saben, lo puedan comprender, ¿sí? Entonces hay un contenido en este sentido de la divulgación, en un sentido amplio lo estoy utilizando. Lo que me parece, y quiero subrayar, sí, perdón. No, que te iba a decir que mientras te escuchaba vos, resaltar esto de la comprensión, ¿no? Así como hemos escuchado muchas teorías de la enseñanza para la comprensión, es decir, poniendo en el rol central al que aprende y no al que enseña, o sea, pensando en una enseñanza en esa edad, me parece que la charla de Diego un poco invita a esto, ¿no? A pensar en una comunicación pública de la ciencia y la tecnología para la comprensión.
Absolutamente. Y retomando quizás 2 o 3 cosas que me parece interesante, no simplemente las punteo, no voy a agregar más. Me estoy refiriendo al tema de el reconocimiento institucional a través de la evaluación de la actividad de la ciencia. Punto 1. Nos pida algo y sí, hacemos la grabación, el inicio de la reunión. Espera, hay la finalización. Parece que sí, y alguna asistencia técnica que también tendríamos que ver de que no sea necesario. Ahí está, ya lo silencié. Punteo rápido entonces algunas cosas y después, si te parece, Ignacio, para aquellos que quieran hacer preguntas o si ya quieren hacer alguna pregunta, cómo no. Entonces punteo nada más a modo de ítem. La evaluación, entonces, que comprenda, que forma parte, y esto es algo que tenemos que propender todos los que estamos en la universidad, para que sea reconocida, ¿sí? Así como tomó trabajo, y todavía lo sigue siendo, la extensión, ¿sí?, como una de las formas de actividad, tenemos que hacer un paralelo y avanzar con la difusión, por la centralidad que tiene en el entramado de la cultura en términos amplios, ¿sí? Así que esta es una cuestión central. Y la otra cuestión, aprovechando esto último que señalaba, esto obliga a todos los que somos docentes e investigadores corrernos de esa caricatura que formó parte de buena parte del imaginario, y somos trabajadores como cualquier otro que estamos haciendo esto en un ámbito con ciertas características como la tiene cualquier otra actividad. Y entonces lo nuestro no es la Torre de Marfil, ya fue. Estamos en otra. Entonces este reconocimiento me parece central. Es un paso también para avanzar en esa dirección. Exacto. Así que bueno, no quiero por si el resto de la gente quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, por supuesto, está habilitada para formular. Ahí tenemos. A ver, sólidos. Sí, ¿querés leerlo vos, Ignacio? ¿Lo ves? No estoy viendo el chat, pero ahora lo leen ustedes. Si querés, mientras vamos sistematizando, así recibimos alguna más, le doy paso a Diego, lo volvemos a dar la bienvenida y sistematizamos todas las preguntas que van llegando para pasarla a Diego mientras tanto. ¿Te parece, Marisa, si lo hacemos? Sí, por supuesto, bien ordenadito? A mí me había quedado una que creo que vale la pena retomarlo, porque me queda un Diego, al que le estuve esquivando a lo largo de la charla, pero que ahora lo voy a ir a buscar de lleno, que es el Diego funcionario. ¿Sí? Hablé del Diego profesor, hablé del Diego de los medios, hablé del Diego de la universidad, del investigador de CONICET, y ahora quiero hablar del Diego, bueno, hoy en un cargo importante en lo que es educación técnica, ¿no? Director nacional, director del Instituto Nacional de Educación Técnica. Y entonces te quería preguntar un poco desde ese lugar, y en contacto permanente, por supuesto, con toda la gestión de gobierno, ¿qué crees que va a pasar con la educación? Ya ahora te quiero sacar un poco de la educación científica, sino podemos incluso hacerlo más amplio, con la educación que es superior, con la educación en general, cuando pase la pandemia, o bueno, cuando venga lo que tenga que venir si es que la pandemia no pasa. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué prácticas van a quedar instaladas? ¿Qué prácticas se van a ver movilizado? ¿Qué procesos se van a ver acelerado? ¿Y qué de todo esto va a tener su coincidencia o su correlato en el mundo del trabajo y la producción? Sí, tremendo. Obviamente es la pregunta que nos tenemos que hacer todos y todas. En principio, voy a decir una obviedad que todo el mundo viene diciendo, que es la pandemia, además de sus consecuencias desgarradoras en lo sanitario, ha desnudado una situación de desigualdad educativa que sabíamos que estaba, pero ahora la tenemos frente a nuestros ojos, ¿sí? Eso es gravísimo, ¿sí? Eso es realmente muy grave y un poco nos despierta hacia dónde tenemos que ir. Y voy a ser muy burdo, Néstor, ponerle las pruebas PISA, ¿no? Las pruebas que se hacen de ciencias naturales, de matemática y de lengua, cada tantos años, y a Argentina le suele ir muy mal, ¿sí? Son muy polémicas, hay gente que no está nada de acuerdo en esa prueba, no importa, no me quiero meter con eso de ninguna manera. Pero efectivamente Argentina está bastante abajo en la tabla. Pero además de estar bastante abajo en la tabla, es siempre sistemáticamente de los peores en equidad. O sea, a los que les va muy mal, están muy lejos de los que les va muy bien.
Entonces uno podría preguntarse, ¿qué es más grave? ¿Estar todos ahí abajo o la diferencia? Las dos cosas son graves, ¿sí? No es que hay que elegir el mal menor, porque las dos cosas son graves. Y un poco, hacer política es exactamente eso, es decidir qué es más importante, la excelencia o la igualdad, ¿no? Si uno hace política por la excelencia, ¿qué es lo que va a tratar? De llevar ese pelotón lo más que pueda bien arriba, aún manteniendo la brecha. Si uno hace política por la igualdad, sus políticas públicas van a tender, o al menos van a desear, disminuir la brecha, ¿sí? La pandemia lo que nos mostró es algo mucho más grave que la falta de excelencia. Es una desigualdad tremenda, ¿sí? De la pandemia y de antes. Acaban de salir los resultados del operativo Aprender de 2019, ¿sí? Pre-pandemia, y son espeluznantes los resultados. La comprensión matemática es muy pobre y hay 40 puntos de diferencia que se explican por el nivel socioeconómico de alumnos y alumnas. 40 puntos sobre 100, ¿sí? Por lo tanto, me parece que estamos obligados a ir por ese lado, ¿sí? Estamos obligados a disminuir esa brecha, ¿sí? La pandemia nos enseñó que existe, no nos enseñó que existe, nos la mostró con una crudeza que antes no se había mostrado. Entonces, el mundo post-pandemia tiene que ir por ahí. Ahora, atendiendo a tu pregunta específicamente, creo que en los casos en que se pudo, se le perdió un poco el miedo a otros procesos didácticos, ¿sí? Por llamar otros dispositivos didácticos. Digo, en los que se pudo, pues no en todos los casos se pudo. También es cierto que para el imaginario, tanto adentro como afuera del mundo educativo, el sistema educativo es un elefante que no se mueve con nada, ¿sí? Eso está todo anquilosado. Bueno, esto nos mostró que no es así. En muy poco tiempo, ¿sí? A partir del 13 de marzo, cuando se decretó el cierre de las escuelas, en muy poco tiempo el mundo educativo hizo un cambio enorme. Intentó hacerlo bien, mal, pero realmente se movió. Entonces, esa movilidad tenemos que aprovecharla. No podemos decir ocurre solamente cuando hay una pandemia. Bueno, veamos ahora dónde podemos ir consensuadamente con ese mundo educativo. La pregunta también apunta a, bueno, ¿qué va a pasar con estos sistemas remotos, virtuales, etcétera? Está claro que se van a seguir usando, está claro que no reemplazan, ni siquiera complementan, te diría, la educación presencial. O sea, la escuela es estar, ¿sí? Estar de la manera que podamos. Ahora podemos estar así, podemos estar por una cámara, pero la escuela es estar y estar presente, y eso no hay duda, por investigaciones, por sentimientos, por lo que fuera. Pero el haber tomado cierto gustito de aprovechar algunas cuestiones de, sabemos, las tecnológicas, virtuales, etcétera, dice que sí, que en muchos casos vamos a tender a mantener algo de esto. Incluso en el hacer, ¿sí? Yo no sé de educación, pero sé un poco de enseñanza de las ciencias, un poquito, y ahora estoy aprendiendo un poquito de enseñanza técnica. Lo grave es, todo el mundo decía, pero ¿qué vamos a hacer con la ciencia y la tecnología? Si es hacer eso. No puede ser solamente pensar o solamente estar en una pantalla o solamente hacer problemas. Y es cierto, ¿sí? No puedes enseñar a hacer enseñanza técnica sin hacer. No puedes enseñar ciencias naturales sin hacer. Pero hay un hacer posible, más allá de los laboratorios, más allá de los talleres, que también lo estamos aprendiendo. Nos estamos metiendo en la casa de los alumnos y las alumnas, donde hay ciencia, donde hay un baño, donde hay una cocina, donde hay un espejo, donde hay una maceta, y ahí adentro hay ciencia. Y noto cada vez más que los profes y las profes aprovechan esa ciencia también. Y eso también espero que haya llegado para quedarse, ¿sí? Porque si podés hacer eso sin el laboratorio y sin el taller, lo podés hacer el año que viene o cuando sea, cuando tengas el laboratorio y tengas el taller, lo vas a poder seguir haciendo. Así que hay muchos aprendizajes que nos ameritan mirar la parte, no te diría llena, porque estamos viendo una tragedia, pero la parte menos grave del vaso que estamos viviendo. Bien, gracias, Diego. Le voy a dar paso a Marisa ahora para que amplíe con otras preguntas. Sí, mira, justamente y en relación a lo último que decías, Diego, acá Susana dice, en forma de comentario, ¿se entiende que la divulgación busca reproducir cientifiquitos? Algo así entendí. ¿Qué hay sobre la humanidad conociendo sobre sí misma, la naturaleza y el medio donde vive, para un mejor vivir? No, por supuesto, dije que una de las funciones de la divulgación era propedéutica. Una de las funciones es fomentar vocaciones científicas. No es la única y tampoco es la principal. La principal tal vez debiera ser esa que está diciendo Susana, compartir la maravilla, compartir la sorpresa, compartir que en ciencia hay belleza, hay magia.
El entender científicamente algo es profundamente bello, profundamente mágico. No lo sabemos contar, no lo sabemos compartir, ¿sí? Y el tercer rol sería el llegar a la sociedad en general, ¿sí? A que la ciudadanía tenga herramientas científicas para elegir, para comprender mejor su mundo, etc. Así que sí, si se entendió que era solo propedéutico, es que no lo expliqué bien. Bien. Acá mira, sobre una de tus publicaciones. Soy docente de secundaria y uso mucho los temas del proyecto G del doctor Golombek para mis clases. Mis estudiantes se enganchan muchísimo. Así que bueno, muchas ahí gracias. Muchas gracias. Silvina dice, me gustaría preguntarle a Diego cuáles son las posibilidades laborales reales para un científico formado que quisiera dedicarse a la comunicación social de la ciencia, y si hay algún camino que él sugiera, es decir, alguna formación en particular, por ejemplo. A ver, con respecto a la primera pregunta, volcarte completamente a la comunicación de la ciencia, y no hay posibilidades. ¿Sí? La podés pegar con algún laburo, que te tomen algunas colaboraciones en algún medio, que te tomen como contenidista en un programa de tele o lo que fuera, pero algo sostenido es difícil. No digo es imposible, es difícil, en Argentina en particular es difícil. Lo que no quita de poder hacer una maravillosa actividad part-time que te sirva para generar ingresos, por supuesto, pues es un trabajo, pero además que te permita también como enriquecer aún más tu labor como científica, ¿sí? Así que con respecto a eso, no puedo ser muy optimista en decir, sí, larga todo, larga los tubos y dedícate a la comunicación, porque no es fácil ese mundo. No es imposible, pero no es fácil. Con respecto a formación, hay unas cuantas dando vueltas. A ver, por ejemplo, el curso que yo mencioné del Eluar se sigue dando. Ahora lo coordina un gran periodista científico que es Matías Loewy, y la verdad está muy bien. Como les decía, en algunas facultades hay cursos de posgrado, al menos en exactas y en bioquímica, creo que siguen haciéndolo. Hay algunos lugares privados, no los conozco tanto, en Perfil se dicta algo. Se están preparando desde algunas universidades algunos cursos virtuales. De la Universidad de Quilmes estamos preparando un curso de posgrado de comunicación de la ciencia a nivel virtual. Hay bastante dando vueltas. También hay mucho material online, ¿sí? Por ejemplo, en Coursera hay cursos extraordinarios, ¿sí? Estos MOOCs, estos multiplataforma, cursos gratuitos en general, del MIT, de Harvard, o sea, de universidades muy grosas, gratis, te hacen pagar si querés el título, ¿sí? Si vos querés dar un examen final y el título, algo tenés que pagar, pero el curso es gratis, ¿sí? Así que hay mucho dando vueltas ahí y me parece que hay mucho para aprovechar. Por ejemplo, hay un sitio que se llama SciDev, S-C-I-Dev, o sea, Science and Development. Es un sitio que depende de UNESCO, pero también depende de cuestiones latinoamericanas, participa en la revista Science, la revista Nature. Es un sitio de noticias científicas, pero al mismo tiempo tiene una parte del sitio que es para comunicadores, y tiene cursos online, que son muy buenos, en varios idiomas, incluso creo que está traducido al castellano. Así que es cuestión de buscar, hay mucho ahí dando vueltas. Bueno, acá tenemos otro comentario en relación justamente a la difusión de las noticias. Comenta LMRC. No sé si el observador para medios creado por el gobierno actual tendrá alguna injerencia para evitar todas las mentiras de los últimos días sobre la vacuna de Rusia, por ejemplo, y demás. Me parece que es muy grave cuando hay personas que solo tienen acceso a ciertos medios de comunicación. Coincido plenamente, no sé exactamente cómo va a ser el funcionamiento, espero que tomen gente que pueda aportar cuestiones de periodismo científico, o sea, que pueda analizar correctamente noticias de la ciencia. Supongo que sí, quiero suponer que sí. Sí, sería muy interesante, ¿sí? Y Norma Jones dice, ciencia que ladra, puntos suspensivos. Es un material excelente para comunicar ciencia desde los más pequeños y no tan pequeños. Son textos muy interesantes. Bueno. Y Silvina te dice muchas gracias. Muchas gracias a todos, por favor. Y te agradecemos porque realmente ha sido muy importante tu participación, muy interesante. Yo creo que a todos nos dejás, yo tengo acá un listado de cosas que anoté, creo que ha sido muy enriquecedor y a todos nos ha movilizado de distintas formas y seguramente nos va a impulsar a ver cómo lo recreamos, ¿sí? Cada uno en nuestros ámbitos, en nuestras posibilidades, buena parte de las cosas que
que propusiste y que marcan realmente una orientación para nuestro trabajo cotidiano, ¿sí? Así que te quiero agradecer, acá te están agradeciendo muchísimos de los que están aquí por tu participación y tu presencia. Y también, por supuesto, Ignacio, por haber tenido este interesantísimo diálogo. Muy buenas Les preguntas. agradecemos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias.